¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el tema relacionado con el emplazamiento al demandado. Como siempre, les agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos para que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y como lo pueden apreciar, en esta ocasión hablaremos sobre los siguientes temas. En principio, trataremos el concepto de lo que vamos a entender por emplazamiento, para posteriormente analizar la diligencia del emplazamiento en cuanto a cada una de sus etapas, así como los requisitos y los efectos del emplazamiento. Muy bien, pues como lo hemos mencionado, comenzaremos con la definición de lo que vamos a entender por emplazamiento. Y como lo pueden apreciar, se trata del acto procesal a través del cual el juez somete al demandado bajo su jurisdicción con la finalidad de que ante él, es decir, ante el propio juez, se resuelva un litigio. Entonces, el emplazamiento es un acto procesal importante porque es la primera comunicación del juez hacia el demandado, por supuesto, para hacerle de su conocimiento el contenido de la demanda y la admisión a la misma. Pero además de ello, el juez con este acto procesal somete al demandado a su jurisdicción y competencia. ¿Para qué? Para que ante ese juez el demandado conteste la demanda que fue interpuesta en su contra. Muy bien, ahora vamos a hablar posteriormente de la diligencia de emplazamiento. Esta diligencia tiene tres etapas que son la de notificación, traslado y requerimiento. Llevaremos a cabo el estudio de cada una de ellas. La notificación es el primer momento, como ustedes lo pueden apreciar, de la diligencia de emplazamiento, en el cual se hace saber al demandado que un juez, es decir, el juez que lo está emplazando, admitió a trámite la demanda que una persona interpuso en su contra. Entonces, en esta comunicación que decíamos anteriormente, que es establecida por el juez con el demandado, se le informa durante la diligencia en este primer momento que la parte actora, Juanito Pérez, por decir un nombre, presentó una demanda ante ese órgano jurisdiccional y ese juez que ordenó el emplazamiento revisó el contenido de la demanda y determinó que la misma cumplía con todos los requisitos y por lo tanto la admitió a trámite. Entonces, este es el primer momento de la diligencia de emplazamiento, la notificación que le hace el juez al demandado sobre la admisión de esa demanda que fue interpuesta en su contra. Posteriormente vamos a encontrar el segundo momento, que es el traslado, y es cuando el notificador adscrito al juzgado que está realizando la diligencia de emplazamiento le entrega al demandado la cédula de emplazamiento, la denominada cédula de emplazamiento, documento que contiene la transcripción del auto admisorio de la demanda y en su caso los autos de prevención, porque ustedes saben que la parte actora, cuando presenta una demanda, en caso de que sea omisa en el cumplimiento de algún requisito o presente también alguna cuestión de obscuridad de esa demanda, pues el juez puede prevenir a la parte actora para que aclare la demanda. Bueno, entonces si hubo autos de prevención, también estarán transcritos en esa cédula de notificación. Y además de la cédula, que contiene también el nombre del demandado, el juez que lo manda a emplazar, el número de expediente y el domicilio del demandado, además de entregarle esa cédula, le va a correr traslado con las copias cotejadas de la demanda junto con sus anexos, es decir, para que el demandado esté en posibilidad de contestar la demanda, pues precisamente requiere ese documento, es decir, requiere que le entreguen la demanda, pero el documento original de esa demanda se encuentra en el juzgado, está glosada en el expediente. Entonces, ¿qué es lo que le entregan al demandado? Las copias que la propia parte actora entregó de esa demanda, copias que fueron cotejadas por el juez antes de hacer el emplazamiento para que estuvieran completas, y también le entregan todos los documentos que el demandado acompañó junto con esa demanda, por ejemplo, el contrato, que es el documento base de la acción, o tal vez un pagaré, recibos, etcétera, todos los documentos que hayan sido anexados por la parte actora en su demanda. Entonces, a esas copias también se les conoce como copias de traslado y le van a servir al demandado para en su oportunidad realizar la contestación a la demanda y oponer las excepciones y defensas que considere pertinentes.
Y la última etapa del emplazamiento es la de requerimiento. En esta, el notificador le informará al demandado el plazo con el que cuenta para llevar a cabo la contestación a la demanda ante el juez que lo mandó a emplazar. Esto ya va a depender del tipo de proceso de que se trate. Aquí los plazos pueden variar. Pueden ser, por ejemplo, en un juicio oral civil en la Ciudad de México podríamos hablar de 9 días o tal vez de 15 días tratándose de un juicio ordinario civil. Aquí pues vaya, ya va a depender del tipo de proceso que se esté tramitando. Y además de informarle este plazo, el notificador le hará del conocimiento al demandado sobre el apercibimiento de que en caso de que se abstenga de realizar la contestación a la demanda, se seguirá el juicio en su rebeldía. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar ahora de los requisitos del emplazamiento. Esto que acabamos de analizar son las etapas generales que nos pueden ayudar a entender cómo se lleva a cabo el emplazamiento. Pero ahora vamos a analizar de una manera más precisa los requisitos legales que debe cumplir el emplazamiento. Y en principio, pues debemos tomar en consideración que la notificación debe entenderse con el interesado, es decir, con el demandado o su representante, para que pues el demandado tenga oportunidad de tener conocimiento del contenido de la demanda. Cabe destacar que hay ocasiones en que el emplazamiento no se entiende directamente con el demandado o su representante. Por ejemplo, el denominado emplazamiento por cédulas, que se puede entender además con la persona que se encuentre al interior del domicilio en donde se lleva a cabo el emplazamiento, siempre y cuando el notificador se cerciore de que efectivamente es ahí donde vive el demandado. Y si esto es así, entonces el notificador puede entender la diligencia de emplazamiento, por ejemplo, con algún familiar del demandado sin ningún problema. Además, se va a entregar, como ya lo habíamos dicho, una cédula en la que se hará constar lo siguiente: la fecha y hora en que se entregue la cédula y además las copias de traslado, la clase de procedimiento del que se trate, un juicio oral civil, un juicio ordinario civil, por ejemplo, nombre y apellido de las partes, tanto del demandado como de la parte actora, el número de expediente también va a contener esta cédula, el juez que manda a practicar la diligencia, la transcripción de la resolución que se manda a notificar, que en este caso pues es el auto de admisión a la demanda, como lo habíamos dicho anteriormente, y en su caso los autos de prevención, y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega la cédula, porque decíamos, puede ser que se entienda la diligencia personalmente con el demandado, o bien puede ser que el emplazamiento se entienda con la persona que se encuentre al interior del domicilio, que puede ser, por ejemplo, un familiar, siempre y cuando el notificador se cerciore de que efectivamente ese es el domicilio del demandado. Además, se va a levantar un acta que se le llama comúnmente razón actuarial, que contiene esta diligencia de emplazamiento. Esta acta será levantada por el notificador, quien es un fedatario público. Y a esa acta, en esa acta se van a relatar o va a detallar el notificador las circunstancias en que se llevó a cabo la diligencia, la fecha y hora en que tuvo lugar la misma, el domicilio en que se practicó, la descripción física del inmueble. Va a contener también esta acta o esta razón actuarial, eh, la descripción de la persona con quien se entendió la diligencia, si fue efectivamente el demandado, si fue alguna otra persona distinta, entre otras cosas. Entonces, y a esa razón actuarial se le va a agregar copia de la cédula que se le entregó al buscado, al demandado o a la persona con quien se entendió la diligencia. En esa cédula, el notificador procurará recabar la firma de la persona quien la haya recibido. Por ejemplo, si fue el demandado, el notificador le va a pedir que plasme su firma en esa copia, que va a servir como comprobante de que efectivamente recibió la misma. Pero podría suceder que el demandado o la persona quien reciba la cédula se niegue a firmar. Bueno, pues si esto es así, el notificador asentará en la razón actuarial esta situación, es decir, que se negó a firmar la cédula de notificación a pesar de que se hizo entrega de la misma. Ahora, también hay que tomar en consideración
que en esta diligencia el notificador se debe sujetar a lo siguiente. En principio, este notificador debe identificarse ante la persona con quien se entienda la diligencia para generar certeza jurídica al demandado, por ejemplo, de que efectivamente es una persona facultada para llevar a cabo la misma, ¿no? Entonces le mostrará la identificación que lo acredita como el notificador adscrito al juzgado que ordena el emplazamiento. Y también el notificador requerirá a la persona con quien entienda la diligencia para que a su vez se identifique. Y obviamente esto se va a asentar en la razón, es decir, el notificador tiene que asentar en su razón que se identificó y que le solicitó a la persona que se identificara. Y también, si la persona se niega a identificarse, lo asentará en esa razón actuarial. También el notificador debe asentar los medios que le permitieron cerciorarse de que ese domicilio era el buscado. Por ejemplo, puede precisar los signos exteriores del inmueble, una descripción de la fachada, del tipo de puerta o zaguán, del material del mismo, etcétera, las calles, ¿no? que colindan con el inmueble, la nomenclatura del mismo, etcétera, todo lo que le haya permitido comprobar que acudió a ese domicilio. Tal vez podría incluso acercarse a vecinos del lugar para saber si efectivamente ahí vive el demandado, no solamente si ese es el domicilio, sino que además ahí vive el demandado, o requerir al demandado o a la persona, sobre todo cuando no es el demandado quien entiende la diligencia, requerirle a esa persona, que puede ser un familiar, los documentos necesarios para acreditar que efectivamente ahí vive el demandado. Muy bien, además el actuario o notificador asentará las manifestaciones que realice la persona que reciba la notificación cuando no sea el demandado. Por ejemplo, si esa persona tiene una relación laboral con el demandado, de parentesco, de negocios, habitación o cualquier otra que exista con este, ¿no? Entonces, esto último, insisto, sobre todo cuando la persona que recibe la notificación no es el demandado. Ahora, para cerrar el contenido de este video hablaremos sobre los efectos del emplazamiento, y son algunos que están contemplados en la ley. En principio, pues una vez practicado el emplazamiento, el efecto será prevenir el juicio en favor del juez que lo hace, y esto tiene que ver con la competencia del juzgador. Una vez que el demandado haya sido emplazado por ese juzgador, ese demandado se sujetará a la competencia del juez que ordenó ese emplazamiento, y como lo podemos ver en el punto número 2, en donde se sujeta al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó. Entonces, ¿esto qué significa? Que el demandado tiene que llevar a cabo todas las diligencias correspondientes a las etapas procesales del juicio que se está llevando a cabo ante ese juez y no ante otro. Y respecto del punto número 1, también es importante tomar en consideración que en caso de que se presentara alguna situación de conexidad o litispendencia, será competente para continuar con el trámite procesal el juez que haya emplazado primero. Muy bien. Ahora, otro efecto más que vamos a encontrar en relación al emplazamiento es que se obliga al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó. Es lo que decíamos en relación al punto número 2. El demandado no podrá contestar la demanda ante un juez diverso a capricho, sino que ante ese mismo juez que llevó a cabo la notificación y el emplazamiento correspondiente. Y además, otro efecto es producir todas las consecuencias de la interpelación judicial. La interpelación, pues, es un acto procesal mediante el cual se requiere al deudor respecto del pago de esa deuda que no haya cumplido. Entonces, si antes no se llevó a cabo alguna diligencia de interpelación para requerir de pago al deudor, pues el emplazamiento surte esos efectos de requerimiento de pago, y además, pues el emplazamiento originará el interés legal en las obligaciones pecuniarias. Entonces, si las partes no pactaron un interés legal o un interés respecto de las deudas, o los contratos pecuniarios que hayan celebrado, o no pactaron algún interés moratorio, pues bueno, se seguirá bajo el interés legal, pero además ese interés comenzará a correr a partir del momento en que se haya llevado a cabo el emplazamiento.
Y con esto concluimos el contenido de este video. Una vez más agradecemos su amable atención al mismo y los invitamos para que compartan el contenido del video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo y también a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.